días. Le invito a abrir sus Biblias, libro de Apocalipsis, terminaremos en algún momento, capítulo 19. Estamos ya al final del libro y aprenderemos. Versículo 9, adelante vamos a partir hoy. Déjeme cambiar la versión y déjeme poner el cosito del tiempo. El partió. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por todo lo que has traído. Gracias por los que no han venido también, Dios. Oramos por los enfermos para que tú los levantes, Dios. Y pedimos, Dios, que tengas misericordia, Padre, de aquellos que estás llamando de manera difícil, Señor. Oramos por David hoy, Señor, por lo que le aconteció a su hijo. Oramos, Padre, que en tu misericordia, Señor, tú los traigas a ti, Señor. Los vuelvas a ti, Señor, que ellos te busquen, Señor. Sabiendo que de verdad tú eres lo único, lo mejor para cada ser humano, Señor. A pesar de que muchos te quieran negar, muchos no te quieran, Señor. No sabes lo que ellos pierden. Y te rogamos que tu misericordia siga extendiéndose, Señor, sobre ellos, Señor. Y oramos una vez más, Dios, por nuestra Jerusalén. Oramos por todos nuestros parientes, los padres, las madres, los hermanos, las hermanas, los hijos, las hijas, los nietos, las nietas, Señor, los sobrinos, Señor. Todo esa parentela tan grande que hay alrededor nuestro, Señor. Oramos para que nos sigas dándole las ganas, el deseo de orar, de hablar con ellos, Señor, de mostrarles a ellos que lo mejor, Dios, eres tú, Señor. Así que rogamos a ti, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo haga un trabajo increíble, Dios, en medio de nosotros, Señor, en medio de nuestra ciudad, Señor. Oramos por nuestro país también, Señor. Oramos por la iglesia en general, Arica, Iquique, Valparaíso, Viña, Ventana, La Ligua, Longotoma, Santiago, Temuco, Puerto Montt, Señor. Oramos para que te hagas un gran trabajo, Señor, en cada lugar y en cada iglesia, Señor. Y amado Dios, gracias, Dios, por amarnos de la manera en que nos amas, Señor. Y por la misericordia que tienes, Señor, que tú dices que cada día es nueva, Señor. Te damos gracias porque hoy apelamos a ella también, a esa nueva misericordia que hay para nosotros en el día de hoy. Lloramos, Padre, para que nos ayudes. Como decía el apóstol, Señor, y como alguien reiteraba, olvidando lo que queda atrás, nos extendamos a la meta, Señor. Al hoy, Señor, al mañana, a todo lo que se pueda hacer, Señor, y que tú puedas complacerte en ellos, Señor. Así que te oramos a ti, Señor, para que nos ayudes, nos guíes, nos hables, Señor. Y gracias, Dios. Gracias por tu amor, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, el libro, como sabemos, es un libro que se divide en 3 partes. El apóstol Juan se le ha dado a él la indicación en el capítulo 1, verso 19. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Las cosas que has visto, lo que él vio de la revelación de Jesucristo, la magnificencia. El capítulo 2 y 3, las cosas que son, en donde estamos viviendo hoy día. Creemos que estamos en la época de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, que son las 2 últimas iglesias. Una iglesia que no tiene mucha fuerza, dice, pero es una iglesia que no ha abandonado la palabra de Dios. Y la otra es una iglesia que tiene una opinión de sí misma equivocada, porque dice que ella no tiene necesidad de nada, que es rica, y una serie de palabras que suma, a los cuales Jesús tiene que responderle que lamentablemente lo que ella piensa de sí misma no es lo mismo que piensa él. Y él piensa algo totalmente diferente. Dice que es una iglesia tibia, que es una iglesia que no tiene, que está equivocada en realidad. Y él le da unos consejos a esa iglesia. Y creemos que hoy día vivimos en ese periodo en donde hay tanto creyentes a lo mejor que están
con la esperanza puesta, tal como se les ha anunciado a la iglesia de Filadelfia. Porque a la iglesia de Filadelfia se le dijo algo que no era menor, que venía un momento de prueba sobre el mundo al cual él iba a librar y le iba a abrir una puerta abierta a esa iglesia. Y esa puerta abierta, como sabemos, es el rapto de la iglesia, porque Dios va a sacar su iglesia de este planeta antes de que ocurran aquellas cosas. Dios se va a llevar su iglesia, Dios la va a sacar, la dice en Romanos 5.9, en 1 Tesalonicenses 5.9 y en Apocalipsis 3.10, de que Dios va a sacar su iglesia, que Dios nos ha puesto para ira. La ira o el enojo de Dios viene sobre este mundo y lo hemos dicho, las razones son las mismas razones que motivaron a Dios a traer el juicio en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 encontramos que Dios trajo un diluvio y ese diluvio lo trajo exclusivamente a causa de la maldad del hombre. Porque, como lo dice allí, el corazón del hombre era de continuo al mal. Han pasado cerca de 5.000 años, 4.000 y tantos años después de ese momento, y el mundo no es diferente a ese mundo. Porque tal como Jesús lo ha dicho, que antes de que Él venga, el mundo va a estar en la misma condición que en los días de Noé. Y hoy día podemos ver que los días de Noé están presentes hace ya bastante rato. No nos puede sorprender nada, digamos, el mundo, yo creo que ya no puede estar más belicoso, no puede estar más malo, no puede haber más maldad que la que hay hoy día, en todos los aspectos. Ya el hombre no tiene, voy a usar una palabra que no le gusta a algunos, empacho, no sé, si alguien me puede ayudar, de repente me da un sinónimo. Yo uso la palabra empacho, yo soy viejo. No tiene empacho en pretender salvarlo. Una tortuga, por ejemplo, y le interese un comino salvar un bebé. Ese es el mundo en que vivimos en realidad. Entonces, Dios tiene que venir. Lo que hemos aprendido, sobre todo en el capítulo 19, en los primeros versos, aprendimos que en el cielo, ese grupo de personas que está allí ya, no nos olvidemos que lo que estamos mirando nosotros en el libro, de alguna manera, es el futuro. Y sin lugar a duda, en ese futuro estamos nosotros. Digamos, cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que en el capítulo 4 Juan es llevado al cielo y él de alguna manera es un representante nuestro. Eso es lo que nosotros vamos a vivir. Y él ve en ese capítulo 4 y en ese capítulo 5 y relata una serie de cosas en las cuales hay un momento en donde él está llorando producto de que hay que abrir un libro y él pareciera no encontrar a nadie, pero se le dice que si hay alguien, ¿no es cierto?, y que es el Cordero de Dios, que es el Cristo, el cual abre, ¿no es cierto?, y luego este Juan, y no solo este Juan, sino la cantidad de personas que hay con él, las cuales dice que son de diferentes pueblos, y todo lo que menciona ahí le dan gloria y le da gracia a Cristo por lo que Él ha hecho, porque no solo nos ha salvado, sino que nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. De ahí la iglesia desaparece, porque todo lo que continúa desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 es la tribulación y la gran tribulación en la cual la iglesia no está presente, la iglesia está en el cielo. Y ya lo dijimos también en su momento, las palabras que el apóstol Pablo tiene que reiterarle a los tesalonicenses, producto de que ellos tenían algunos conflictos con respecto a los muertos en Cristo. Y él les decía que los muertos en Cristo están con Cristo. Por eso dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que cuando Dios traiga a Jesús, traerá con Él a los que han muerto con Él. Entonces, no se olvide que Jesús murió, resucitó, y ahí en Hechos capítulo 1
los apóstoles estaban con él y lo vieron irse, lo vieron que una nube lo cubre y aparecen los ángeles que le dicen a ellos claramente que este mismo Jesús que ha sido tomado volverá. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice que no solo murió, resucitó, ascendió a los cielos y nos da un detalle, se sentó a la diestra del Padre. Entonces, algo también interesante, las personas que están en el cielo en este momento. Capítulo 16 del libro de Lucas nos habla de los muertos, ¿no es cierto? Dice que Jesús habla de una parábola que en realidad no es una parábola, sino es una situación real que vivió o que se vivió en ese momento donde murieron dos personas, un rico y otro, el cual se llama por nombre Lázaro, y dice que ambos despiertan. Primero, uno despierta en lugar de tormento y el otro dice que los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Y hay esa separación que hay allí. Y algo interesante con ese seno de Abraham, que es el lugar de los muertos, ¿no es cierto? Ahora, los muertos que están allí, tal como nos relata el libro, el texto, relata que ellos están conscientes. Porque el hombre de rico dice que está siendo atormentado y que él tiene una oportunidad de poder ver y mirar hacia el otro lado y ve a Abraham y ve a la gente que está con Abraham y le ruega algo y Abraham le dice, ay, que no es imposible. Porque ya fue determinado tu futuro y nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Pero hay algo interesante con todo eso. ¿Qué sucede? Que Jesús, cuando Él muere en la cruz del Calvario, hay un hombre con Él, dos hombres con Él. Que uno burlándose, o los dos, pero uno cambia. Y el que cambia y que reconoce que Él está allí porque lo merece, se acerca o mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ahí los textos seguramente lo voy a mencionar. Primera de Pedro, capítulo 3, dice que cuando Jesús muere, Jesús le había dicho a la gente que le estaba pidiéndole señales. Le dijo, no le voy a dar ninguna señal más que la señal de Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días en el vientre de un pez, 3 días estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Aquí bajó Jesús al centro de la tierra. En ese lugar estaba esto. Dice la Biblia, por lo que sabemos y conocemos, que Él bajó a tomar a ese grupo de personas que habían muerto en fe desde el principio y se los llevó. ¿Cómo sabemos eso? Porque el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, fue llevado al tercer cielo. Y más abajo dice, fue llevado al paraíso. Entonces, esas personas del capítulo 19 del libro de Apocalipsis son todos estos creyentes, tanto los salvos del Antiguo Testamento que ya no están en el seno de Abraham, sino que fueron llevados al cielo. Tanto los muertos en Cristo, ¿no es cierto?, que han muerto en la época de la iglesia, ¿no es cierto?, si pudiéramos mencionar. Luego están los que han sido arrebatados. Pues recuerden, por favor, estoy hablando de un hecho futuro. Estoy hablando de que ya pasó la tribulación. Porque de eso está hablando aquí. Ahora, aquí abajo, ¿qué es lo que está aconteciendo? Está aconteciendo que va a haber una batalla, que ya lo dijimos en su momento, porque en el capítulo 16 termina el libro de Apocalipsis. Al final está la batalla de Armagedón. El capítulo 17 y el capítulo 18 son, de alguna manera, detalles o una ampliación de lo que ocurrió con anterioridad. Y el capítulo 19, de alguna manera, se nos empieza a relatar algo que es lo que va a ocurrir con Jesús y la iglesia, que es ese casamiento, cuando la novia se convierte en la esposa. Y lo que aprendimos también, porque lo que hay que entender aquí, que hay algo que va a ocurrir, que es lo que es que Jesús va a venir por segunda vez a la tierra, pero en forma visible. La vez anterior que vino la segunda, siempre hay una confusión y los que nos acusan, los que no creen en esto, nos acusan que nosotros hablamos de 2 venidas de Jesús. Claro, a lo mejor nosotros le decimos la etapa A y la etapa B, le decía yo. La A cuando viene por la iglesia, como dice que nadie le ve, y la B
donde todos le ven. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que en la A viene por sus santos y en la B viene con sus santos. Venimos con Él. Entonces, por eso reitero el versículo 1 y quería decirlo después de esto, miré, perdón, en el 4 aquí, este grupo de personas está en el cielo y en el cielo están muy contentos. Dice, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha vengado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Oí la voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Todo esto aconteciendo porque en el cielo hay gran gozo. ¿Por qué? Porque viene pronto lo que anhelamos. Yo anhelo esto. Yo no solo anhelo el rapto de la iglesia. Digamos, me da una enorme tristeza que el mundo tenga que vivir esta época de gran tribulación, pero viene exclusivamente porque ellos han obligado a Dios o van a obligar a Dios. Porque hay algo importante, por favor, con la gran tribulación. Alguna vez lo hemos dicho, muchas veces siempre se habla de ella como la ira de Dios y el enojo de Dios. Y la gran tribulación, ¿saben qué? Es el último destello de amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque si uno lee el texto, una de las primeras cosas que hace Dios, luego, ¿no es cierto?, de levantar su iglesia, y el relato que hay en el capítulo 6, ¿no es cierto? Y en el capítulo 7 nos dice que Él se dispone a preparar a 144,000 jóvenes judíos. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Si el Evangelio en la gran tribulación va a ser predicado. Por eso la gente se confunde cuando la gente nos dice, por ejemplo, Mateo 24, luego será predicado el Evangelio y luego el fin. Dicen, no, si el fin no puede venir, los que no creen estas cosas que creemos nosotros, dicen que no puede venir Jesús ni esas cosas porque el Evangelio no ha sido predicado, no sé, a un indiecito en algún lugar, en algún remoto lugar. Entonces, como no ha sido predicado el Evangelio a él, ese es un impedimento para... Eso es mentira. Jesús se va a llevar su iglesia y la iglesia va a cumplir su cometido y va a acabar su cometido, y el cometido de Dios va a ser entregado nuevamente a quien le había sido dado originalmente. Porque originalmente esto era para los judíos. Entonces ellos van a volver ¿a qué? A predicar. ¿Quiénes van a predicar? Los 144,000. Y usted se fija después de eso, dice que Juan se sorprende, ¿no es cierto?, por la multitud. Y él pregunta, ¿de dónde salieron estos? ¿Cuál es la respuesta? De la gran tribulación. Se cree, algunos dicen, que la época de la gran tribulación va a ser una época tan efectiva que a lo mejor se va a salvar mucho más gente en ese periodo de tiempo que lo que se ha salvado durante todo el periodo de la iglesia. Ustedes léanlo, dice ahí, es una multitud enorme. Ahora, a eso hay que sumarle que en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis aparecen ¿quiénes? 2 testigos, 2 olivos. ¿Que quiénes son? Se supone Elías y Moisés. ¿Qué hacen? Cuando usted lee el texto, yo sé, estoy diciendo porque ya lo pasamos, ya estoy recordando en su mente, lo que el texto nos dice, si leemos, traemos a la memoria, que la gente del mundo, cuando esos 2 testigos fueron muertos, ¿se acuerdan que ellos se daban regalos? ¿Por qué se daban regalos? Porque dice que ellos los atormentaban a ellos. Ahora, no es que los atormentaban en sí, sino que lo que hacían los 2 testigos era decirles a ellos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo mismo que dice Juan, por llamarlo así, el que tiene al Hijo,
tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre ellos. Y a eso hay que sumarle, por favor. Tenemos los 144.000, tenemos los 2 testigos, que el libro y el capítulo 14, que está casi al final de lo que está pasando, que es lo que aparece en el mundo, un ángel. Hay 3 ángeles, y hay un tercer ángel que les dice a ellos, ¿saben qué? Hey, no se dejen, estoy parafraseando, no se dejen marcar. Entonces, por favor, que nadie venga a decirnos a nosotros simplemente que la ira de Dios es, no sé, por el enojo de Dios y que viene Dios. Dios, el corazón de Dios es solo uno. Y tú lo vas a encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, de Ezequiel, ¿qué dice? Que Dios no quiere la muerte del pecador. Y en el Nuevo Testamento, Pablo se lo dice a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, la tribulación, por favor, y la gran tribulación es el intento de Dios de hacerle presente al hombre de lo que ellos van a vivir si realmente no abren su corazón a Jesucristo. Lamentablemente va a ocurrir lo contrario, porque tal como vemos en las Escrituras, dice allí, y son varios los textos que dicen que ellos, a pesar de lo que están viviendo, blasfemaban en contra de las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, lamentablemente, ellos seguían a Satanás. Recuerden que Satanás, y particularmente el anticristo, los primeros 3 años y medio, él va a ser un cordero, vamos a decirlo de esta manera. Va a engañar a toda la gente. Pero luego que se sienta en el templo de Dios, dice que él va a cambiar. Y va a cambiar tanto que va a prohibir toda religión, va a prohibir todo lo que había permitido los primeros años y dice no solo eso, sino que él va a blasfemar, dice el capítulo 13, contra todo lo del cielo, contra todo lo que hay arriba. Entonces la gente va a seguir ese corazón de Satanás y lamentablemente va a permitir que eso esté en su corazón y no lo que Dios quiere. Pero por favor, que nadie diga que Dios no los ha estado llamando para que vengan. Y reitero lo que he dicho muchas veces, las personas que hoy día lamentablemente están muriendo gente. Unas así, según nos cuentan, son miles. Y muchos van camino al infierno. ¿Y sabe lo que van diciendo, no? Me lo merezco. Nadie va diciendo, todos van diciendo me lo merezco. Porque van a llegar a tal conocimiento de las cosas que lo único que van a decir, me lo merezco. Entonces, lamentablemente el hombre, el que tiene la oportunidad de elegir. Entonces, a nosotros como iglesia, vuelvo a reiterar, nos quedan cosas increíbles, maravillosas que vivir, por las cuales debemos abocarnos a ello. Vuelvo a reiterar, quiero decirles algo. Les contaba a algunos que mientras hablaba con Don McClure, tuve la oportunidad de estar en 2 ocasiones con él, bueno, tuve mucho más, pero 2 ocasiones densas en realidad, muy densas, largas conversaciones, donde yo realmente le decía a Margarita, cuando llegué a casa, me sentía paliado, pero en buena. Un hombre que estuvo con el pastor Chuck años, era como escuchar a Chuck, y lo que él en una de las cosas me decía, y iba a abrir su Biblia, y yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes tiene una lista de oración? Pero una lista que usted diga, una lista, que usted tenga un papelito donde tenga nombre y todos los días. Y él me decía, aquí yo tengo, y Raúl, ustedes saben, Pastor Raúl siempre lo ha dicho. A esas son las cosas que Dios nos está invitando a nosotros, a que realmente pongamos nuestra vida en orden, en ese aspecto, que es lo que deseamos nosotros. Porque ¿qué es lo que queremos? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quiero yo? No sé, pues Eduardo, ¿queréis cambiar la moto? No sé, pues ¿queréis cambiar la casa, el televisor? ¿Qué quieren? ¿Qué quiero yo? Yo creo que una de las cosas que más, y lo hemos dicho, ¿qué debemos querer? Nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que no están caminando con Jesús. Y eso debiera ser una prioridad en nosotros. Una urgencia en la cual debiéramos anotarlo en algún lugar y diariamente debiéramos estar levantándonos ante el trono de Dios. Y no solo a ellos, tenemos amigos, tenemos familiares. Saben, recién me contaban, yo oraba por un joven que me decía que es sobrino de
de, de Willy, que el hijo de David. Me decía recién alguien que un joven que trabaja en un colectivo estaba en la fila para llevar personas y alguien vino, lo sacó de la mitad y le dijo, llévanos a Valparaíso, y le pegaron un balazo en la cara y uno, ahí está, su papá es cristiano, era cristiano, son de familias cristianas, pero no caminan. Dios nos ama a la gente y Dios a veces lamentablemente tiene que usar a veces maneras tremendas para que la gente vuelva a Él. Es como lo que aprendíamos un poco el miércoles en el libro, que lo terminamos, el libro de Ageo. En el libro de Ageo, cuando ellos le están viviendo situaciones donde no hay lluvia, donde la temporada de fruta o lo que fuera está mala, y ellos piensan, no, si es causa, y dice, perdón, ¿causa de qué? Yo, dice el Señor, yo soy el que no estoy trayendo la lluvia, yo soy. Es como con los trabajos, yo te estoy quitando el trabajo, yo te estoy parando esto, yo. Y a veces nosotros no lo entendemos, porque Dios nos está llamando a una cosa mucho más intensa con Él. Si esto no es chiste, si el día menos pensado o nos morimos, o viene Jesús. Si esa es la verdad nuestra. Por eso Pablo dice que para él el vivir, ¿qué es lo que era? Cristo. Y el morir, ganancia. Si de eso se trata esto. A eso es lo que Dios nos está llamando. Y vuelvo a reiterar, y por favor, como lo he reiterado, a lo mejor voy a ser majadero una vez más. Y lo decía, no separe lo santo de lo profano. Y no piense que las personas que, no sé, todos tenemos problemas con personas de repente, y reitero, mírelos como hay que mirarlos a ellos. Dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. En el 1 dice que el espíritu de los demonios, todos estos principados, estas potestades, estos gobernadores de tinieblas, estas huestes espirituales de maldad, ellos operan en los hijos de desobediencia. Entonces, una vez mira a la persona que te está causando problemas, y la Biblia dice, ¿sabe qué? Ni siquiera son ellos, son víctimas. ¿Quién es Satanás? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Principados, potestades. Ellos usan personas. Y lamentablemente nosotros a veces creemos y nos vamos también en contra de las personas, siendo que están viviendo lo que viven, porque están a manos de Satanás. Y más encima nosotros debemos hacer lo que Jesús dijo. Dijo, si alguno te calumnia, si alguno te difama, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar por ellos. Si eso es lo que nos llama Dios. Entonces, aquí la historia está por terminar. Este grupo de personas que están en el cielo están felices ya porque se va a acabar todo. Y viene lo que yo digo, no solo el rapto de la iglesia. Ahora, el rapto de la iglesia tampoco es algo menor. ¿Por qué razón? Porque luego del rapto de la iglesia no se olvide que todos vamos a ser llamados a la oficina. Eso dice Romanos, eso dice 1 Corintios capítulo 3. Dice que va a probar tus obras, va a probar las mías. Y va a probar a él. ¿Qué los motivó? ¿Qué me motivó a mí a estar aquí? ¿Qué motivó a ti a hacer lo que fuera que hicieras en el nombre de Dios? Y nos va a dar los premios. Y dice ahí el apóstol Pablo que muchos van a salir de ahí. ¿Cómo digo yo? Dice, son salvos por fuego. Me dice, apúrate, apúrate. Y a otros les van a dar premios. El apóstol dice, cuando está despidiéndose de Timoteo, le dice, ¿sabes qué? Me espera la corona de justicia. Yo espero que tú, yo espero que yo, o como le dice a la iglesia ahí en Apocalipsis, ninguno tome tu corona. Y ojalá no solo queramos llegar a ese momento, sino que de verdad queramos llegar a ese momento lleno, queramos llegar a ese momento plenos, satisfechos, contentos. Porque razones para estar contentos tenemos de sobra. El apóstol Pablo dice una cosa muy simple. Dice, teniendo sustento y abrigo, ¿qué es lo que hay que estar? Pero a veces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces no ocurre eso. ¿Por qué? Porque las prioridades han cambiado. Porque hay otras cosas que empiezan a gobernar nuestra vida. Y si no las tenemos, no estamos contentos, porque eso es lo que buscamos. Ahora, pues yo voy a ser majadero con alguien. Me gustó mucho, lo usaron mucho en los Estados Unidos, que es lo que dice Mateo.
Y yo lo soy, ustedes me conocen, he sido majadero toda la vida con eso. El Señor le dijo, mire los lirios del campo, mire las aves del cielo, no siembran, no tienen granero. ¿Quién los cuida? Yo, dice. Y le dice a ellos, hombres de poca fe, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas déjenselas ¿a quién? A mí, dice el Señor. Ahora estamos hablando de el que hizo el cielo, la tierra y el mar, ¿no? El que hizo todo. Entonces, esto es, no sé, pues pongámonos en lo humano. Si viniera una persona, el Farca, vamos a poner a Farca, te dijera, no sé, pues, yo, genial, yo le voy a creerle a Farca. ¿Por qué? Porque él tiene todo un respaldo de dinero, ¿no es cierto? Y sé que no me va a mentir y que para él es un pelo de la cola. Pero este es Dios, pues, el que nos está diciendo estas cosas. Entonces a eso Él nos anima a nosotros a eso. Entonces, reitero, debemos hacerlo. Ahora el verso 9 aquí, que dijimos que íbamos a partir de ahí. No se preocupe, el reloj estaba corriendo el reloj aquí, me va a decir en su momento. Dice el 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo haga. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta cena aún no se ha realizado. Ahora, por favor, reitero algo. Segunda venida de Cristo. No puede ocurrir si no aparece la apostasía. La apostasía del anticristo, el falso profeta y Satanás. Estos no pueden aparecer si no es quitado de en medio. ¿Quién? La iglesia. Aquí estamos. El día menos pensado nos vamos, aparece esto. Y ahí, capítulo 6 al 18, se realiza. Y esto es lo que viene con posterioridad. ¿Por qué? Porque el versículo 7 y 8 nos dijo algo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí la novia ya se ha dejado de ser la novia y se ha convertido en la esposa de Cristo. Entonces hay que hacer una diferencia entre la cena de las bodas y la boda como tal. ¿Por qué? Porque en la boda solo va a participar Cristo y la iglesia. La cena es totalmente diferente. Esta, ¿cuándo se va a realizar? Se va a realizar al final del periodo de la tribulación. ¿Y dónde se va a realizar? En la tierra. La boda en el cielo, la cena en la tierra. Por eso digo, al final de la gran tribulación. Y con posterioridad a lo que acabo de mencionar, al tribunal de Cristo. ¿Por qué? Vamos nuevamente al 7 y 8. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Digamos, ya fueron entregados los premios, ya fueron entregados los honores, ya fueron entregadas las responsabilidades. No se olvide el 4 y el 5 particularmente, que decía... Estaban felices, ¿por qué? Porque iban a reinar con Cristo. 1000 años vamos a estar en este planeta. Entonces, todos nosotros, los que participamos del rapto, y si a alguno se le ocurre quedarse aquí y se muere en la gran tribulación, ¿no es cierto? Dentro de eso, va a tener un tiempo, va a tener una posición en el reino milenial. El reino milenial va a estar Cristo en Jerusalén, va a estar el primer David que va a ser el primer ministro. Y luego hacia abajo dice los ancianos, los apóstoles seguramente, y hacia abajo, ¿quiénes? El resto de las personas a los cuales Dios nos va a dar ciertos honores. No sé dónde nos irá a poner el Señor.
en algún ministerio, en alguna cosa, pero algo va a hacer el Señor. Entonces hay que hacer esa diferencia. Ahora, claramente el verso 8 nos habla de que ya han sido hechos manifiestos las secciones justas de los santos, lo que dice 1 Corintios 3:14, que fueron recompensados. La cena de las bodas, vuelvo a reiterar, es un evento totalmente diferente. Quiero llevarlos a Lucas capítulo 12, por favor, verso 35. Al 37. Fíjese que aquí dice algo interesante. Vamos a leer un poquito más arriba del verso 32. Le está diciéndoles a ellos: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden que su Señor regrese de las bodas, para cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Ahora, ¿pero qué de qué está hablando aquí el Señor? Está hablando justamente de lo que dice el 35, el 37, está hablando del regreso de las bodas que se han realizado en el cielo. Ahora, reitero algo interesante. No se olvide que la gran tribulación tiene una característica muy particular. ¿Cuál es? Miren, vayan conmigo a Mateo 25. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la segunda venida de Jesús. Si fuéramos un poquito más atrás, Mateo 24, 29, dice: después de la gran tribulación, ¿no es cierto?, el Señor aparecerá, dice, de oriente a occidente, y todo ojo le verá. Reitero, viene Él, vienen ángeles y venimos nosotros. ¿A qué viene? Primero, a parar la guerra de Armagedón o la batalla de Armagedón, y segundo, viene a juzgar las naciones. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí da un relato que es muy particular. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el capítulo 13 del libro de Apocalipsis dice que Satanás, el anticristo y el falso profeta, cuando ellos gobiernen, cuando ellos comiencen a gobernar, uno de sus primeros objetivos es ir contra Israel. Por eso Jesús dijo en Mateo también, cuando vean la abominación desoladora, le dijo a ellos: huyan. A los judíos le dijo eso. Si estás en la azotea, yo no tengo azotea como los judíos, yo no practico el sabbat. Dice: ojalá no sean sábados. ¿Por qué le está hablando a ellos? Y le dice: cuando ustedes vean la abominación desoladora, huyan. Entonces, Apocalipsis 13 dice que Satanás va a ir en contra de los santos. ¿Quiénes son los santos? No es la iglesia, es Israel. Entonces, ¿qué va a acontecer con ellos? Que mucha gente del mundo, personas gentiles, van a ayudar a los hebreos. Se dice que hoy día hay hebreos que están guardando, haciendo búnker hoy día y guardando alimentos, porque ellos saben que eso va a venir.
Usted también de Israel está siendo atacado. El día menos pensado viene Rusia, ya todo lo que ustedes saben. Entonces, aquí ¿qué pasa? Que con este grupo de personas que son otras personas, que no son los judíos, dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero o te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, este es el juicio de Dios a las naciones. Recuerden, a las naciones que se le estaba predicando, los 144.000, los 2 testigos y el ángel, que se le estaba predicando que no aceptaran la marca de la bestia. Entonces hubo mucha gente, o va a haber mucha gente que va a llegar viva al final de este periodo, con todos los conflictos, con todos los problemas de a lo mejor en el mundo, pero van a llegar vivas. Y aquí Jesús viene y ¿qué hace? Juzga. Ya esto, por favor, vuelvo a reiterar, cuando vayan a votar, no se olviden, los de la derecha van al cielo, los de la izquierda van al infierno. Ténganlo clarito. Por eso dice, entonces dirá también a los de la izquierda, piensen que a los de la derecha, ¿qué es lo que le dijo? Al reino preparado por Dios. ¿A cuál reino? Al reino milenial. A ese reino maravilloso que habla el Antiguo Testamento. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Irán también estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, esta cena va a ocurrir en la tierra y va a ocurrir con la invitación a este grupo de personas. En Romanos 11:25, por favor, miren. Vamos colocándole un poco de carne a esto también. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué está hablando aquí? Esto es interesante, ¿saben por qué? Tú tienes que predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque puede ser que en un momento tú le estés predicando a la última persona, a la última, que acepte a Jesucristo, y cuando ella diga, sí, Señor Jesús, te acepto, ¿sabe qué? Va a desaparecer y tú vas a desaparecer con él. A alguien le va a ocurrir eso en el mundo. Porque eso dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El número Dios sabe. Y luego dice, todo Israel será salvo, como está escrito, porque vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces, claramente estos son los invitados. ¿Quiénes más son invitados? Mateo 25:34, acabamos de mencionarlo. Leámoslo, por favor. Estamos hablando de la diferencia entre la cena y las bodas del Cordero. Mateo 25:34, leámoslo nuevamente, lo leímos recién. Entonces el Rey Jesucristo dirá a los de su derecha, venid, a los de la derecha, acuérdense, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Ese reino comienza con una fiesta, con una boda, con una cena de boda. Es como Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando nos dice que no voy a beber más esta copa hasta que la beba? ¿Cuándo? Eso es. Acuérdense que cuando él hizo la cena, la última cena que él no hizo como nosotros, preparó vasitos. Era una cena, era una comida.
donde él pescó pan y pescó copa y de ahí partió con ellos. Ahí vamos a estar con nosotros. Entonces, ya tenemos dos participantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían? Bueno, uno, que son los israelitas y son los gentiles que acabamos de mencionar, que son salvos. ¿Quiénes más? Mateo 24, por favor. Perdón, Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero lo interesante, ¿qué dice? Y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí hay otro grupo de personas invitados a eso. ¿Cuáles son? Los que murieron en la gran tribulación. Y algo interesante con esto, por favor, recuerden. Pues yo digo, a mí me gusta ponerle carne. El apóstol Pablo en un momento a los corintios tiene que reprenderlos. Dice, ¿sabe qué? ¿Hasta cuándo? Eran carnales, tenían problemas entre ellos y iban a los juzgados de policía local o al que fuera a poner un reclamo contra su hermano. Gracias. Contra su hermano. Y él le dice, perdón, ¿no se dan cuenta que ustedes van a jugar a Los Ángeles? A nosotros se nos olvidan demasiadas cosas de repente. Claro, nos miramos, parecemos, pero Dios nos ha dado un honor enorme. No solo nos va a llevar al cielo, sino que luego, ¿no es cierto?, Él nos va a recompensar. Ahí abajo están los apuntes próxima semana. Nos va a recompensar, y claramente lo dice ahí el Señor. Cuando él, acuérdese que él habla, hay una parábola donde él habla de que a alguno le dio 10, a uno le dio 5 y a uno le dio 1. El que dio 10, ¿no es cierto?, lo puso, dice, literalmente dice, lo puso sobre 10 ciudades. Dice así, son que 5. Y el de 1, ¿qué pasó con el de 1? A mí me dio nada. Dice que no se preocupó. Y lo tremendo, que el de 1, ¿sabes lo que dice? Yo no voy a decir, pero a mí me impresiona lo que dice. Porque dice que al que uno dice que se le quita lo poco que tenía. ¿Alguna vez uno ha dicho, será que va a sacar el Espíritu Santo de alguno? No lo sé. Por favor, yo no dije eso. No lo sé. Pero piensen. Entonces, por favor, Dios de verdad nos invita a nosotros. Yo vuelvo a reiterar que reflexionemos, de verdad tenemos demasiadas cosas a favor nuestro. Nosotros tenemos cosas increíbles. Vuelvo a reiterar, el día menos pensado, Jesús viene, nos llama y nos lleva a casa. Y en el intertanto hay algo que tenemos que también es muy maravilloso, que dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay algo más, dice, si es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el ánimo, yo reitero, más que ninguna otra cosa hoy día es eso. Es como se ha dicho, y como él le dijo a la iglesia que mencionamos, que lamentablemente está esa iglesia, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Son dos grupos de creyentes. A este no hay drama con este, pero este tiene muchos dramas, el Señor. Y los dramas que tiene son simples, porque es tibio, porque no tiene compromiso. Porque quizás, tal vez, a lo mejor, pero eso no puede, ni debe ser. No se olvide que Jesús lo dejó todo por nosotros, todo. Él vivía en el cielo. Él ora en Juan 5 y dice, Señor, devuélveme la gloria que tenía contigo antes que todo este fuese. Él lo dejó todo, se humanó por causa nuestra. Entonces, a nosotros, de alguna manera, ¿qué nos compete? Esto es como cuando uno lee a los discípulos, cuando Él los llamó, y ustedes, no sé si lo han leído, dice que dejándolo todo, lo siguieron.
Entonces Dios nos invita a nosotros a que, reitero de manera muy simple, como Pablo lo dice, para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir, bueno, eso debiera ser. Y reitero, si esto, perdón, una de las cosas simples que decía, me reía más con Don McClure, que cada vez después de todas estas tremendas cosas que me decía, si es simple. Sí, sí, sí. Sí, es simple. Y es verdad, es simple, po. Sal de aquí, ándate a tu casa, hace todo lo que vayas a hacer. ¿Hazlo para quién? Para Jesús. Se acabó el problema. Se acabó el problema. Más abajo, bueno, no lo vamos a tocar, habla los problemas que pueden haber. Dice, por favor, déjale los problemas a Dios. No te animes en tu corazón a tener nada contra nadie. Alguien te está dándote duro, ora por él. Te vas a dar cuenta que de repente Dios te va a dar tal amor por esa persona. Y tú dices, ¿cómo puedo amar a este infeliz? ¿Y sabes por qué? Porque Dios te va a dar el amor. Y tú debes sorprenderte del cambio que Dios va a hacer en tu vida. Porque de eso es de lo que se trata todo esto. Se trata de Dios, no de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Ahí lo dijeron, yo estaba muy feliz cuando decían cosas, y ella lo dijo muchas veces, y lo dijo Mike McIntosh, que es uno de mis héroes. Y él decía, ¿sabe qué? Siempre queremos renunciar los pastores. Cada domingo, yo muchos domingos me bajo de aquí, usted ni se da ni cuenta, me bajo muy mal. Quiero puro irme para mi casa. Pero Dios es bueno y Dios tiene planes para nosotros y para ustedes. Así que los animo a eso. Si Dios con usted, ¿quién contra usted? Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Yo de verdad no... Tu misericordia es demasiado buena, es demasiado grande, Señor. Gracias por ser tan misericordioso. Y te pedimos que nos ayudes a poder responder de la misma manera ante todo, Señor. Como tú dices, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Yo quiero recibir misericordia, Señor. No apelo a más, Señor. Gracias, Dios, por amarnos, por cuidarnos, por querernos y por enseñarnos, Señor, también, y por saber que hay todo un futuro esplendoroso para nosotros, Señor. Y gracias, porque aunque tengamos que a lo mejor pasar por las aguas, por el fuego, por las pruebas que puedan venir, tú nos has asegurado que estarás con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque si tú eres con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.